Hola, buenos días. Repsol está mejorando las previsiones que había hecho en su plan estratégico y está subiendo los dividendos más de lo previsto y los va a subir más de lo previsto. Empezamos viendo los resultados que ha presentado Repsol en el segundo trimestre de 2023, que son estos. Los ingresos caen el 26% y el beneficio neto cae el 44%. ¿Por qué han caído tanto los resultados de Repsol? Porque han bajado mucho los precios del petróleo y del gas, como veis en esta otra imagen. Brent es el precio del petróleo y Henry Hub es el precio del gas. Realmente hay más precios del petróleo y del gas, pero estos son los más importantes para Repsol y por eso son los que ponen en esta imagen. Y los otros precios del petróleo y del gas que hay por el mundo han tenido una bajada de precios muy parecida a esta. Estos menores precios del petróleo y del gas han hecho que baje mucho el margen de refino de Repsol. Este margen de refino es el gráfico que está abajo a la izquierda. Así que es normal que Repsol esté ganando mucho menos dinero que en 2022, porque en 2022 las condiciones fueron mucho mejores para las petroleras. Pero ¿son malos estos resultados de Repsol en 2023? No son malos e incluso creo que podemos decir que son buenos. A primera vista podríamos pensar que lo ideal para las petroleras es que las condiciones que hubo en 2022 se mantuviesen de forma indefinida, porque en 2022 es cuando han ganado más dinero. Pero si se mantuviesen de forma indefinida esos precios tan altos de la energía, la actividad económica acabaría cayendo mucho y al final las petroleras también ganarían menos dinero. También es importante saber que aunque los márgenes de refino en 2023 están por debajo de 2022, en 2023 están por encima de la media. En esta imagen lo podéis ver. La media de los últimos años es la zona sombreada gris. El margen de 2022 es la línea gris, que está muy por encima de la media. Y el margen de refino de 2023 es la línea naranja, que está claramente por encima de la media, aunque por debajo de la línea gris de 2022. Y tened en cuenta que Repsol en 2023 lleva camino de tener un beneficio por acción de aproximadamente 2 euros, que está muy bien y es más que suficiente para pagar un dividendo de 0,70 euros e incluso más y seguir haciendo recompras de acciones. Repsol ha hecho una nueva amortización de acciones de 50 millones de acciones en junio de 2023 y está haciendo otra recompra más. Como Repsol está haciendo muchas recompras de acciones, creo que el dato más claro con el que os tenéis que quedar es que a finales de 2023 el número de acciones será un 20% inferior al que tenía a finales de 2021. Esto significa que las acciones que tenemos han aumentado su valor más de un 20%. Concretamente un 25%. Imaginad que una empresa tiene 1 millón de acciones y un beneficio de 1 millón de euros. El beneficio por acción es 1 euro. Si reduce su número de acciones en un 20%, pasa a tener 800.000 acciones. Así que el beneficio por acción es de 1,25 euros, que es un 25% más que el beneficio original de 1 euro. Este efecto ya lo hemos comentado a la hora de las recompras de acciones que están haciendo los bancos, por ejemplo. Con estas recompras de acciones, Repsol ya habrá compensado con creces todos los dividendos flexibles que hizo en el pasado. Repsol hizo dividendos flexibles, sin recomprar acciones en su momento entre 2012 y 2017. También hizo dividendos flexibles entre 2018 y 2020, pero en estos años ya recompró todas las acciones que emitió en los dividendos flexibles. Así que vamos a comentar con más detalle los dividendos flexibles que hizo entre 2012 y 2017 y que hubo gente que en su momento creyó que esto era como no dar nada. Estos son los dividendos flexibles que hizo entre 2012 y 2017. Los que os quedasteis con las acciones en todos estos dividendos flexibles habéis aumentado mucho vuestro número de acciones de Repsol y por tanto habéis aumentado mucho vuestro patrimonio. Porque vosotros tenéis muchas más acciones de Repsol gracias a todos estos dividendos flexibles y a final de 2023 el número de acciones de Repsol será el mismo que tenía antes de hacer el primer dividendo flexible en 2012. En concreto, cogiendo las acciones en todos estos dividendos flexibles, aumentasteis vuestro número de acciones de Repsol en un 43%. En esos años el número total de acciones de Repsol aumentó un 25% por esos dividendos flexibles. Así que con los dividendos flexibles se aumenta nuestro patrimonio porque nuestro número de acciones aumenta más que el número de acciones total de la empresa y por tanto somos más ricos. Es decir, si el número de acciones de Repsol aumenta un 25%, pero nuestro número de acciones aumenta un 43%, entonces aumenta nuestro porcentaje en los beneficios y dividendos futuros de Repsol. Así que, aunque Repsol no hubiese amortizado acciones ahora, con los dividendos flexibles de 2012 a 2017 sí que recibimos algo y aumentamos nuestro patrimonio. Y ahora, con las amortizaciones de acciones que he comentado de 2021 a 2023, el número de acciones de Repsol es inferior al que tenía en 2012 y vosotros tenéis un 43% más de acciones, que es mucho. Los dividendos flexibles no son lo ideal. Pero creer que los dividendos flexibles es como si no te dieran nada es no haber entendido ni remotamente lo que es un dividendo flexible. En este vídeo que os dejo por aquí os explico lo que son los dividendos flexibles. Repsol está haciendo buenos avances con los combustibles renovables, que ya venden 10 estaciones de servicio de España y Portugal, y con cosas como el reciclaje de los aceites de cocina. Todo esto no va a ser la parte principal de su negocio en los próximos años, pero sí será algo que le ayudará a diversificar y a ganar estabilidad.
Es decir, Repsol no va a ganar mucho dinero ni va a valer mucho más en los próximos años por hacer esto, pero es bueno que haga esto porque le da estabilidad al conjunto de los negocios que tiene. Porque con esto va reduciendo algo más la dependencia de los países productores de petróleo y de gas. Repsol está teniendo unos resultados mejores y pagando más dividendos de los previstos en su plan estratégico que os comenté en este vídeo que os dejo por aquí. Esto lo ha conseguido en parte porque la situación general le ha beneficiado, como pasó con los altos precios de energía en 2022, y en parte porque está haciendo las cosas bien, mejorando su eficiencia y diversificando en los negocios nuevos con las energías renovables. El caso es que va muy por delante de los objetivos que había previsto en su plan estratégico. Está ganando más dinero del previsto, pagando más dividendos, haciendo más recompras de acciones, invirtiendo más en renovables e hidrógeno, etc. Por eso va a hacer una actualización de su plan estratégico en enero de 2024 porque el que tiene ahora se le ha quedado corto. Ya haré un vídeo cuando lo haga. ¿A qué precio compraría yo Repsol? Repsol está mejorando mucho su estabilidad. Creo que es una empresa más estable de lo que podría esperarse una petrolera, pero posiblemente hay mucha gente que no esté de acuerdo con esto y esto nos viene bien para el precio de compra. Repsol cotiza ahora unos 14 euros y va a pagar en 2023 un dividendo de 0,75 euros, que es más de lo que estaba previsto en el plan estratégico. Así que su rentabilidad por año actual es del 5,4% y su PER 2023 es de unas 7 veces. Si fuera tan estable como una eléctrica estaría muy barata. Creo que no es tan estable como una eléctrica, pero también creo que es muy probable que su dividendo siga subiendo en los próximos años, a la vez que irá aumentando su estabilidad con los negocios de renovables y de hidrógeno. Y muy probablemente seguirá haciendo recompras importantes de acciones. Así que creo que a 14 euros es una buena compra por fundamentales. Por otro lado, es muy probable que los precios del petróleo y del gas antes o después caigan, y entonces sus beneficios bajarán algo. Y seguramente habrá muchas ventas de acciones de empresas petroleras por parte de los inversores de medio plazo. Así que aunque creo que en 12-14 euros es una buena compra por fundamentales, si queréis afinar más el precio de compra, es posible que más adelante se pueda comprar en la zona de los 10-12 euros cuando caigan los precios del petróleo y del gas. Si sabéis vender opciones, creo que es un buen momento para vender opciones put sobre Repsol. Esta opción de vender opciones put, por supuesto teniendo el dinero por si se ejercitan las opciones, tiene un riesgo más bajo que la compra de acciones normal y corriente. Así que la venta de opciones put es una alternativa muy adecuada para los inversores desde largo plazo en muchas ocasiones. Si no sabéis cómo se hace esto de vender opciones put, lo explico en mi libro de opciones y futuros. Es una operación muy segura y muy tranquila que os ayudará a alcanzar la independencia financiera antes. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.